Es cierto, pero bueno, también es verdad que es donde estamos y ya está. Y si no te gusta, efectivamente, también te puedes ir. Pero Mm. bueno, es simplemente un poco la realidad de empezar. Y ya, hablando de empezar, ¿de dónde salió la idea de Sociedad Scan? Has dicho que llevabas casi un año, ¿no? 8 meses, 8 o 9 meses. ¿De dónde salió un poco la idea? Pues todo salió porque al final yo soy un tío súper inquieto y Vale. tengo un montón de ideas en la cabeza. Y el típico síndrome del objeto brillante que le llaman, de que empiezas algo, parece que dices, buah, me voy a forrar, esto va a ser súper fácil, tal. Sí, De pronto te empiezan a ver unos problemas, tienes que vender, que es la parte más difícil de cualquier empresa, el producto y tal. Al final lo puede hacer cualquiera, pero la parte de vender es realmente la jodida. Y claro, cuando ya empiezas a ver que no es tan fácil vender, que tu producto no soluciona, vamos a decir, nada, pues se te va mágicamente tu cabeza a otras ideas de negocio. Entonces yo pues llegaba a este punto que conocía de verdad los retos que tenía este negocio y sí. lo dejaba y para abajo. Y volví a empezar uno, volví a llegar a ese punto y volví a bajar. Hasta que un día me eché una novia y hace ya un año y 3 meses o por ahí llevamos. Y me dijo, oye, tú con todas las ideas buenas que tienes, ¿por qué no te centras en una? Y dije, joder, pues yo creo que mi novia es inteligente. Y dije, pues la voy a hacer caso. Sí la ha visto ella. Y dije, pues venga, saqué mi lista de ideas. Sí, Tenía justo de conectar podcast, ¿no? Tenía más la idea como de hacer algo en el sector podcast. De ahí justo, al poco tiempo me salió una noticia que decía que el 90% de los podcasts, a partir del, no sé si, creo que era del 10.º episodio, el 90 dejaba de subir vídeos. Y luego a partir del 20, el 95 ya no subía. Y digo, ya. ostras. Ahí dije, tengo que meterme en este sector y ayudar a los podcasts a que no lo dejen, ¿no? Vi como una oportunidad de mercado y me puse a estudiar, hice como una gráfica, ¿no? De cuáles son las partes que pueden hacer que un podcast deje de grabar episodios. Ahí Vale. saqué dos claves. La primera era falta de invitados, que a lo mejor invertía mucho tiempo en buscar estos invitados, y la otra era la falta de money, al final. Y yo Sí. primero, no sé por qué, me gustaba mucho la idea de los invitados, porque me gusta mucho hablar con gente, intento siempre ir a eventos, y dije, ostras, pues a un software donde se conecten de manera automática, entre comillas, una especie de Tinder. Bueno, en mi cabeza eso es la hostia, ¿no? ¿Qué pasó? Que luego te topas con la realidad del mercado y es que la mayoría que tiene un podcast no tiene tanto esa necesidad de invitados. Porque al final, vamos, tú lo sabrás, le dices prácticamente a cualquier perfil si quiere ir a tu podcast y es raro el que te diga que no. Cierto. A menos a lo mejor que sea yo, que sé, un Pablo Motos, alguien muy tal, pero generalmente es que a la gente le encanta hablar de sí misma. Entonces es Sí. difícil que te digan que no. Y claro, ahí, hablando con podcast, todos, bueno, pues está bien, dame acceso si quieres. Total, que entraban y no interactuaban prácticamente con la app. Pero ahí me di cuenta que los invitados, con la gente que yo hablaba y le decía, oye, ¿a ti te molaría que te consiguiese entrevistas en otros podcasts? Sí, 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 sí. A lo mejor de más de 100 personas que he hablado, de esas 100 ha habido que yo recuerde específicamente una que me dijo que no le interesaría, ¿sabes? Y claro, yo ahí al principio con los 20 primeros que hablé era gratuito. Con los 20 siguientes, 50 euros, 75. Luego ya dependiendo de la audiencia del podcast. Y así poco a poco fui haciendo como ese estudio de mercado. Todo de Ujú. manera personal, escribiendo mensajes, teniendo 1000 reuniones. Y ahí me di cuenta que, hostia,
tiene muchísimo más valor conseguir que alguien vaya a un podcast, ¿no? Y conseguirle esa entrevista, porque el podcast no tiene problema en conseguir las entrevistas. Total. Entonces, claro, ahí hay un valor enorme si eres capaz de llevar a gente a estos espacios. Luego, claro, ya te enteras, porque yo era un completo inepto en el mundo de los podcasts, no tenía ni idea, que es Ujú. el mayor error que hace cualquiera que emprende, ¿no? El Ya. meterse en un sector en el que no conoce. Pues yo, Ah, para allá, para allá que iba. Entonces, claro, ahí luego te das cuenta que hay muchas cosas detrás. Al final hay podcasts que dependiendo de la audiencia pues ya cobran a invitados, otros son no tiquismiquis, pero tienen a lo mejor una línea editorial muy marcada. Entonces les da igual el perfil que tú les lleves, que encima te están viendo como alguien externo a su podcast, como alguien que les quiere colar cualquier invitado, no te hacen ni puto caso, literalmente. Y claro, es un negocio muy de confianza, muy de no te la quiero colar, te prometo que este perfil es la hostia, dame una oportunidad. Y, y la gracia de este negocio es ir construyendo esa confianza con los podcasts, de claro. que de verdad te vean como alguien facilitador, de oye, quiero llegar a tal perfil que no he conseguido en la entrevista. Oye, necesito una entrevista urgente. ¿Sabes de alguien que hable de esto? Pum, y les hago el match. Entonces, por la parte de invitados, tengo, yo qué sé, más de 100 personas que saben comunicar frente a cámara, que tienen una historia interesante. Y de podcast, voy ahí stackeando esos contactos y poco a poco, te vas ganando esa Claro. confianza. Pero vamos, nada que ver de la idea inicial que tenía, pero es que Yo, de hecho, nada que ver. fui early user de la plataforma. Yo estaba ahí sí, cuando era hablar por dentro de la plataforma y demás, me acuerdo. Sí, sí, sí. Ujú. No. Y, y luego, a ver, que siempre hay perfiles muy específicos que la plataforma les sirve. O sea, yo creo que en un negocio siempre vas a encontrar un cliente, pero claro, no puedes sobrevivir solo Ya, de un cliente. ya. Y ahí al final es ir analizando, ir iterando, ir hablando con... Es que yo no sé con cuántas personas habré hablado, la verdad. Y cada uno te dice una cosa, porque tú te puedes creer que a toda la gente lo que le interesa es el dinero, ¿no? Yo al principio decía, bueno, este lo que necesita es un patrocinador, ¿no? Este podcast no quiere invitados, quiere un patrocinador. Y luego te das cuenta que tampoco, que es lo que quiere a lo mejor es simplemente invitados de mucha calidad con una comunidad detrás que le ayuden a crecer su podcast, pero no te lo dicen. O sea, en el mundo este hay que saber leer entre líneas. Total. Igual a lo mejor tu producto dices, oye, es que te vas a ahorrar tiempo usando mi producto. Y el otro puede decir, pues a mí qué más me da ahorrar tiempo. Si es que no, ¿qué me voy a ahorrar? 5 segundos. Ahora, si se lo dices de otra forma y sabes que a él a lo mejor lo que le interesa es tener más seguidores, pues ya le dices, oye, es que esta herramienta te va Ah, a ayudar a conseguir más seguidores porque te va a ahorrar tiempo y vas a conseguir esto, ¿sabes? ujú. Claro, claro, sí, Y sí. Me hace gracia el tema de la estadística que has dicho, ¿no? De los podcasts que nos siguen a partir del 10º o del capítulo número 20. Porque es verdad que ahora que se ha democratizado mucho Antes solo podías hacer un podcast básicamente si tenías un estudio, demás. Ahora es, mm, es cierto que todo el mundo, hasta yo, tiene un podcast, ¿no? Pero, eh, pero es verdad que lo difícil es el seguir. Y muchos días igual no te apetece, no estás cobrando por ello. Yo, de hecho, no, de momento no bueno, de manera directa no he recibido ni un euro por el podcast. Lo hago porque me interesa hablar con gente, porque estratégicamente creo que para la empresa tiene sentido. Eh, pero es verdad que si te paras a pensarlo dirías, ¿y por qué coño lo sigo haciendo, no? O porque lo hago con tanta frecuencia.
Eh, pero, o sea, no sé, yo creo que todo en la vida es consistencia de todas formas, ¿eh? O sea, también pasa al emprender y hay veces que tienes una semana mala, un mes malo, 2 meses malos encadenados y dices, ¿y por qué? ¿Y por qué estoy haciendo esto? Mm. Bueno, muchas veces la diferencia entre el éxito y no tener éxito es el bajar la cabeza y seguir trabajando pase lo que pase, ¿no? O sea que me ha parecido un dato bastante interesante. Ahí tienes No, que no tenía ni estar idea. orgulloso de ser de ese Bueno, pequeño porcentaje que sigue hacia adelante. sí, sí. A ver, es que para emprender hay que ir en contra de la estadística y de la lógica muchas veces, ¿no? Porque siempre te dicen, todo el mundo dice, no, el 95% de las startups fracasan y tal, y muchas no pasan del tercer año, tal. Y luego la realidad es que vas trabajando, vas pasando esos hitos y no te estás dando cuenta de que estás yendo en contra de esa estadística o esa lógica. Pero hay Mm. que hacerlo, vamos, hay que estar un poco loco para seguir pese a eso. Ostras, ahí es muy curioso porque yo creo que en todas estas estadísticas, ¿no? Ya sea de podcast, de startups que fracasan, al final también hay que tener en cuenta que en ese porcentaje se cuenta la gente que, vamos a decir, no ha puesto el 100%, sino que ha dicho voy a probar Ya, y no le han dado todo el push que le podían haber dado. Eso también yo creo que si viésemos de verdad una estadística, sobre todo en tema de startups, de gente que ha puesto, vamos a decir, el alma ahí, estoy seguro que ese porcentaje es mayor el de éxito. sí, sí, a ver, está claro. Igual que el podcast, o sea, yo creo que al final la estadística es tan grande porque todo el mundo ha estado un día con sus amigos de copas o lo que sea, o hablando y dice, tía, deberíamos tener un podcast, sería la polla. Todo el mundo ha tenido esa conversación y seguro que han grabado 1 o 2 episodios, no les ha visto ni Dios y ha dicho, pues nada, pues lo dejo. O han dicho algo de lo que no debería estar en Internet, que también, también hay que tener cuidado a veces, y lo han tenido que dejar, ¿no? Pero sí, es que lo ves como algo muy accesible y como hablar lo haces, o sea, hablar es algo que haces todos los días. Todo el mundo piensa que puede hablar durante 1 hora con personas en una cámara. Luego, es cierto que le pillas el tranquillo y cada vez es más fácil, ¿no? Pero al principio yo me ponía nerviosísimo, iba con un guión súper estructurado, quedaba súper robótico y luego vas aprendiendo a... No, o sea, es igual que si nos conociésemos en un evento, pero está grabado, básicamente. Sí. Esto yo creo que Y... es un poco como lo típico que hemos dicho todos también saliendo de fiesta. Decimos, hostia, ¿y si hacemos un bar? Sí, 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 total, total. Sí, porque Yo creo tú que ves que los, son los esas bares... dos cosas que a Sí. todos se nos ocurren, ¿eh? El bar y el podcast. Como estás ahí, te crees que va a ser jauja, dices, pues ala, pues Sí, acabas de estar en un bar y lo ves petado y dices, joder, macho. Y encima ves que te cobran una copa al precio al que el bar compra la botella, dices, "Pff, estos tíos se están forrando". sí, Eh, sí. pero luego, obviamente, obviamente no es tan fácil. O sea, todo el mundo quiere montar un negocio que sea fácil de empezar, que no lleve mucha inversión y que te dé mucha pasta. Pero la realidad es que obviamente eso no es tan fácil, si no todo el mundo lo haría, ¿no? Ujú. Y eso mucha gente, yo creo que no es consciente de lo difícil que es montar un negocio. O sea, que te lo pintan súper guay, tu propio jefe, tu propio no sé qué, una castaña. O sea, vas a estar o sea, te vas a acostar y vas a estar pensando en tu negocio. Te vas a levantar y vas a estar pensando, yo tengo aquí al lado de Paracuellos campo. Me voy a andar y voy pensando en el negocio, diciendo, bueno, y a este tío cómo le consigo este podcast, y a este podcast como tal. Es un trabajo de 24 horas. Y a mí me hace gracia la gente esta que dice, nada, es que a este se le han dado todo hecho, tal, ¿no? De perfiles ya reconocidos. Dices, tú no tienes ni puta idea de por lo que ha tenido que pasar ese tío.